Es acusarnos de una campaña de desprestigio. Es decir, está acusándonos a nosotros, está trasladando, no hay, Sí, eso sí lo ha hecho. Está diciendo que el diario.es en este caso y Univisión estamos participando de una campaña de desprestigio de la ultraizquierda. Pues no es verdad. Y no solo no es verdad, sino que no basta con leer la información que publicamos y contrastar todos los datos que hemos dado, que es muchísimo. Con las reacciones políticas, el Ministerio de Igualdad está pidiendo que se investigue a fondo estas agresiones sexuales, vejaciones, insultos y acoso perpetrado por Julio Iglesias. Ya saben, y lo estábamos contando antes, que son unas acusaciones que ya está investigando, ahora están en manos ya de la Fiscalía. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Más allá de lo que cuentan estas dos exempleadas de Julio Iglesias, lo cierto es que este asunto ha servido a la derecha y a la ultraderecha para confrontar con el gobierno. En el caso de Vox dicen que el Ejecutivo está utilizando este asunto como cortina de humo, y en el Partido Popular es muy curioso porque desde Génova de momento no ha habido ningún tipo de reacción, pero sí ha hablado el Partido Popular de Madrid, especialmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, Mariola, vincula esto con la situación de las mujeres de Irán. Sí, bueno, además conoceremos, Ángeles, más detalles hoy de la denuncia, porque Women's Link va a dar una rueda de prensa junto a Amnistía Internacional, que también ampara a las dos mujeres, y en el gobierno, de momento, Moncloa no aclara si le va a retirar a Julio Iglesias la medalla de las Bellas Artes. Se la concedió en 2010 el gobierno de Zapatero, pero se compromete a no mirar para otro lado. Elma Saiz, portavoz. Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue la más contundente. Dice que están con las víctimas, que no las cuestiona y exige que se investigue hasta el final. Y se puede ser un excelente cantante, un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, un lado muy machista, donde la agresión y la capacidad de imponerse sobre una persona que está en una situación de desequilibrio y de inferioridad. Y en el PP, pues todavía no se ha pronunciado Feijóo, que alardea siempre de su amistad con Julio Iglesias, se mensajea con él. Le ha adelantado Ayuso y, como decías, en redes sociales ha salido a defenderlo. Dice Ayuso que jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal y añade que las mujeres atacadas y violadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La oposición en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, pide que le quiten las distinciones al artista. No lo van a hacer. El alcalde Martínez Almeida sale al ataque contra el PSOE y Más Madrid. No sabían lo que pasaba con los Salazar, con los Errejón, con los Ábalos, con los Koldos en su trato con las mujeres, y nos van a venir a decir ahora que tenemos que adoptar determinadas decisiones. Y en la misma línea, los ultras de Vox, su líder, Santiago Abascal, acusa al gobierno de querer tapar la corrupción. Yo no puedo juzgar esas denuncias, pero lo que sí juzgo es el interés de este gobierno en convocar o en provocar que eso sea el gran debate público. Bueno, pues Ángeles, Women's Links cuenta que las dos mujeres, Rebeca y Laura, han dado el paso de denunciar para que ninguna mujer vuelva a pasar por este infierno y para que, lo escuchábamos antes en una de ellas, el cantante no pueda hacer lo que quiera en la República Dominicana sin asumir las consecuencias. Veremos qué es lo que se cuenta en esa rueda de prensa. Estaremos pendientes. Mariola, gracias. Hasta luego. Tiene un poco de lío con el tema de las agresiones sexuales el Partido Popular, al menos el Partido Popular de Madrid, porque el Partido Popular a nivel nacional todavía no se ha pronunciado, Pablo. Bueno, en este caso yo creo que lo primero que podemos decir es que quizá por prejuicios ideológicos, evidentemente, al PP, especialmente en Madrid, no le gusta cuando el diario.es saca una información sobre Julio Iglesias, ¿no? Y denuncia este caso. Pero sí le gustó cuando sacó informaciones sobre Paco Salazar y los abusos que había tenido dentro del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Entonces aquí, por favor, deberíamos separar los personajes públicos, las ideologías, los colores de los personajes, de los medios de comunicación, de los periodistas que consideramos más afines, menos afines, etcétera, etcétera, porque los abusos son abusos, los haga quien los haga y los cometa quien los cometa. Y cuando lo publica un medio de comunicación hay que celebrar y hay que felicitar a este medio de comunicación en concreto cuando lo hace con un personaje o cuando lo hace con otro. Dicho eso, otra cosa es la reacción política que ha generado. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso sale en tromba directamente para tratar de aprovecharlo, defender a Julio Iglesias, y yo creo que puede defender a Julio Iglesias perfectamente diciendo
que es un cantante maravilloso, que ha llevado la imagen y el nombre y la bandera de este país por medio mundo durante décadas. Es cierto, eso es indiscutible. Se puede decir que esto puede generar una campaña de desprestigio, como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, contra la profesión del cantante. Bueno, pues se puede pensar eso también, hasta ahí tienes razón. Puede decir que en Irán hay gravedad de violaciones contra mujeres, que hay otros muchos sitios y que ahí hay parte de la izquierda que no dice nada. Bueno, en eso puede tener razón también. Pero todo eso, aunque tenga razón en una serie de cosas, no quita la gravedad de los abusos que hemos conocido de Julio Iglesias. Entonces, deberíamos dejar de mirar la política, la actualidad, como un blanco y un negro. No hay cosas tan blancas y tan negras en la vida. Hay grises por todos los lados y hay que saber ver, en este caso, lo que está bien y lo que está mal, lo que hace a alguien bien y lo que hace a alguien mal. Y en ese sentido, fíjate, a mí me ha gustado mucho la reacción de la ministra de Igualdad, porque tiene toda la razón, porque es precisamente quien más estaría capacitada para salir en tromba contra Julio Iglesias y, de momento, con cierta cautela, diferencia y nos pide a todos tener la prudencia de reconocer el prestigio profesional del cantante y separarlo de los abusos sexuales que puede estar cometiendo o haber cometido durante años en su casa. Y una cosa no quita la otra. Hay que de ahí saltar directamente a borrar, eliminar premios y reconocimientos que se han dado al cantante. Bueno, pues yo creo que, como ha dicho ahí el gobierno, creo que está actuando con prudencia y de momento en eso lo ha hecho bien la portavoz y la propia ministra de Igualdad. Si las medidas y las investigaciones judiciales avanzan, se confirman y hubiera una condena, pues evidentemente las instituciones públicas creo que estarían obligadas a actuar. No hace falta hacerlo de inicio en el primer minuto y todos directamente ahora a lapidar a Julio Iglesias. Pero si eso en el ámbito judicial avanza, pues entonces habrá que avanzar también en el ámbito institucional. Pero una cosa no quita la otra. Claro, es que una información que sale del diario.es, que toca además a un personaje vinculado a la derecha, pues claro, el listón para condenar las agresiones sexuales se mueve. Sí, es evidente que esta presunción de inocencia, que, bueno, va más allá incluso, porque directamente dice que los que somos unos delincuentes somos los que publicamos estas informaciones prácticamente. Solo vale en función de quién sea el afectado. Cuando el diario.es publica informaciones de abusos machistas muchísimo menos graves que lo que estamos contando hoy sobre Julio Iglesias, sobre Paco Salazar, claro que nos da toda la credibilidad. En estos casos no. Pero a mí me ha sorprendido que incluso Santiago Abascal es más prudente, porque él no pone en cuestión las denuncias. Él dice, bueno, pues ya se investigará, ¿no? Lo deja como en una cosa como una declaración que a lo mejor dentro de 2 meses no ha envejecido tan mal como este tuit de Isabel Díaz Ayuso. Pero hay que entender que Isabel Díaz Ayuso considera y está aplicando la misma receta que Trump. Es exactamente igual. El mismo tipo de mensajes epatantes, uno detrás de otro, que evitan cualquier tipo de recorrido a ninguno, porque cuando ya cuando intentas comprobar lo anterior ya has soltado otra burrada después, y jugando con las emociones y con un corazoncito de una parte de sus votantes que consideran que este mensaje es válido, ¿no? No sé, yo creo que coloca en una situación muy difícil a Alberto Núñez Feijóo cada día, porque quiero ver qué va a decir Feijóo sobre estos asuntos. Creo que tiene una entrevista hoy o próximamente, y que va a explicar cuál es su posición. Él también tenía mucha cercanía con Julio Iglesias personal y se conocen desde hace mucho tiempo. Claro, que se llamaba habitualmente con Julio Iglesias. Sí. Pero creo que la información que hemos publicado y que está ya en manos de la Fiscalía no es un asunto menor para nada, y creo que puede tener mucho recorrido. Nosotros además seguimos con información en el diario y que iremos publicando más información en los próximos días. Habrá, estoy convencido, más información a la que ahora hoy no tenemos acceso, pero que tendremos en el futuro, porque creo que este asunto solo acaba de empezar. Solo acaba de empezar. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero señalar una cosa, y es que la derecha conservadora, tradicionalista, se ha metido mucho con eso que se llama la posmodernidad, que tiene que ver algo así en su concepción, como que ya no hay nada de verdad, ya no hay verdad en mayúsculas, y que por tanto estamos en un mundo pervertido, ¿no?, relativista, que es lo que escribía, por ejemplo, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, ¿no? Y sin embargo, esta derecha es absolutamente posmoderna en ese mismo sentido. Es decir, nada es verdad, todo vale, cualquier cosa que uno diga pues la puede cambiar, la puede modificar en función de sus intereses partidistas, ¿no? Y yo creo que hay que defender una cosa, y es que una investigación como la que ha hecho el diario.es, rigurosa, con corroboración de fuentes, con validación, con double check durante años hasta conseguirlo, eso en nuestra sociedad es algo que aceptamos como verdad. Decía Ignacio, credibilidad, desde luego confiabilidad. Yo añado, es verosímil, y podemos decir, esto se acerca a lo que en esta sociedad creemos y queremos que sea la verdad.
Por lo tanto, esa discusión, cuidado, porque nos lleva a lugares peligrosos. Segunda cuestión. En realidad lo que ella intenta con ese famoso tuit tan comentado, tan disparatado, es desplazar el marco y lo consigue. Porque ¿qué es lo que hace? Es decir, bueno, el verdadero machismo, la verdadera discriminación contra las mujeres es la que viene del mundo islámico. La izquierda relativista multicultural acepta esa discriminación y en cambio ataca los casos aislados contra los nacionales. Por lo tanto, quien defiende verdaderamente a las mujeres soy yo y la izquierda multiculturalista no lo hace. Entonces, claro, llegamos los demás y decimos, no crea las víctimas, legitima este machismo de los privilegiados, pues que en realidad ya se ha desplazado el marco, ya se están hablando de cosas distintas. Ella está diciendo el mal está en el mundo islámico, los demás estamos diciendo cuidado con estos señoros machistas, con el patriarcado, estamos hablando de cosas distintas. Entonces, muchas veces la polarización aparente lo que en realidad es desacuerdos cruzados, es que ya se está hablando de Son cosas... conversaciones diferentes. Absolutamente diferentes. Y ella lo que hace es desplazar esto. Y en tercer lugar, que ya es casi un poco más irrisorio, utiliza un marcador cultural, ¿no? Dice, bueno, Julio Iglesias es el tipo de cosas que nos tienen que gustar a los españoles y a un cierto tipo de españoles, y a los que no les gusta Julio Iglesias no son españoles, suficientemente españoles. Lo cual es dudoso, desde luego, y de hecho yo creo que hay que, obviamente, no me voy a poner a reivindicar la diversidad de gustos, pero esta política de la estética, de las artes es importante, ¿no? Y me apuesto a que en ciertas discotecas de la ciudad de Madrid, donde van cierto tipo de jóvenes que votan, este año va a sonar a Julio Iglesias. Entonces me parece importante reivindicar que esto es una apuesta de más, que además nos puede incluso producir una cierta repugnancia al personaje, incluso el músico, incluso la música, y no por ello somos menos españoles. Pablo. Fíjate, iba a discrepar mucho en lo primero y en lo último que has dicho, pero en lo de las discotecas creo que tienes toda la razón. Es decir, has sacado la bola de cristal de repente y posiblemente no estés lejos de acertar, porque se produce ese fenómeno que tiene que ver con una de las cosas que has dicho en la que estoy totalmente de acuerdo, que es que la política moderna va actualmente de mover el foco, mover el centro del debate para que se hable de lo que tú quieras, y entonces en el momento que se habla de lo que tú quieras, en los términos que tú quieres, ya has ganado el relato, porque al final hablamos de eso, de construir relatos. No estaba de acuerdo precisamente en lo que decías al principio, en este caso respecto a Ayuso y el negar la verdad, porque afortunadamente aquí no se ha producido, creo que ninguna reacción de nadie diciendo esto que ha publicado el diario.es es un bulo. No, es que es una investigación, solo hay que leerla de arriba abajo, solo hay que escuchar los testimonios. Como deberían hacerse todas las investigaciones. Claro, de años además, que hay que tener proyecto, perseverancia, inversión personal para hacer esto, y cuando lees simplemente y escuchas los testimonios, como decíamos antes, y las grabaciones, en fin, queda todo muy plasmado, con lo cual no se puede negar la evidencia. Claro. Y yo esa parte sí que la celebro. No hay una negación de la verdad, pero sí hay lo que tú decías, que es lo importante de la situación actual y de la política actual, que es el mover el relato hacia aquel sitio que tú quieres. Y ahí sí que coincido en que eso sí que es un trumpismo puro, que lo estamos viendo cada vez más, no solamente en Estados Unidos hace años, sino en España, con Ayuso, con otros dirigentes políticos también. El gobierno en algunos casos lo hace también muy a menudo, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y yo insisto en una de las cosas que decía antes: no nos dejemos llevar por la corriente que a lo mejor nos parece más próxima, me cae bien me cae peor, porque te puede gustar Julio Iglesias como cantante o admirarle como una persona que ha representado y representa a España durante muchas décadas, pero eso no quita para que lo que ha hecho y hemos conocido ahora sea una absoluta vergüenza y pueda ser perseguible judicialmente. Y hay que separar unas cosas de otras, e insisto en que si luego políticamente hay que actuar, judicialmente hay que actuar, la ministra de Igualdad creo que ha reaccionado muy bien, el alcalde de Madrid, que también se le ha pedido, oye, hay que retirar medallas que se han dado reconocimiento, pues exactamente lo mismo. Habrá que hacerlo llegado el momento oportuno, una vez que se vayan confirmando judicialmente ciertas cosas. Pero no hagamos borrón y cuenta nueva, no vayamos directamente a campañas de acoso y derribo contra toda la carrera personal y profesional, y diferenciemos cosas profesionales de cosas personales, porque incluso en lo profesional puede haber cosas buenas y malas, y en lo personal exactamente igual. Este es un debate eterno, Pablo, porque sí, esto pasa con otros artistas, con otros creadores, es un debate eterno. Es que es mucho más complicado hacer borrón y cuenta nueva, decir esto está todo fatal y a partir de ahora le crucificamos. Sí, pero no es lo correcto. Sí. Es verdad que no han dicho que es un bulo, pero la indiferencia ante la evidencia equivale en una negación práctica, ¿no? Sí. O sea, hay ciertas evidencias que requieren un cierto tipo de reacciones. Entonces, es decir, bueno, no pasa nada, hagamos como si no fuese tan importante, es una manera de negar ese estatuto porque cuando hay una verdad, cuando hay algo que una evidencia, te obliga a un determinado comportamiento, hay un compromiso con esa evidencia revelada. Pero lo que hace es acusarnos de una campaña de desprestigio.
Es decir, está acusándonos a nosotros, está trasladando, no hay, sí, eso sí lo ha hecho. Está diciendo que el diario.es en este caso y Univisión estamos participando de una campaña de desprestigio de la ultraizquierda. Pues no es verdad. Y no solo no es verdad, sino que no basta con leer la información que publicamos y contrastar todos los datos que hemos dado, que es muchísimo. Hacía falta un buen rato para leerse toda la pieza de ayer, porque además queríamos dejar muy claro desde el primer momento, no queríamos hacer un serial con queríamos dejar muy claro desde el primer momento que esa información estaba completamente atada y que si habíamos tardado 3 años en contar algo tan grave, porque son testimonios muy graves, es porque no solamente se trataba de la palabra, que ya de por sí es bastante, de estas 2 mujeres. Era además un montón de evidencias, es que ha sido un trabajo, 15 extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias de las últimas 3 décadas. Hemos hablado también con personas cercanas a estas mujeres que denuncian, que corroboran que años atrás ya habían recibido este mismo testimonio. A las propias mujeres les hemos entrevistado varias veces a lo largo de un año y hemos comprobado que en ese año no ha cambiado ni un milímetro lo que estaban explicando y había coherencia plena en todo lo que contaban. Hemos accedido a conversaciones de WhatsApp, hemos accedido a informes médicos. En fin, no habríamos publicado una historia así si no lo tuviésemos enormemente atado, porque todas las informaciones que publicamos en el diario.es, por supuesto, están contrastadas, pero una acusación tan grave, para llegar allí, incluso aunque tengas una persona que te lo dice, no basta solo con su palabra y desde un punto de vista periodístico tienes que hacer mucho más. Yo creo que de hecho, ha pasado algo muy llamativo, que es que muchos medios conservadores que no comparten nada a nuestra línea editorial o nuestra visión editorial en el diario, sí han avalado en España hoy nuestra investigación diciendo que es rigurosa. No lo ha hecho la única persona que ha dicho no solo que la presunción de inocencia, sino que nosotros estamos de manera deliberada intentando difamar a ese gran cantante, es Isabel Díaz Ayuso, ni siquiera el líder de la extrema derecha, que se supone que es Santiago Abascal y que siempre ha defendido que es Ayuso. Antón Losada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Supongo que no contábamos con que un escándalo de estas características fuese otro nuevo punto de fricción entre la clase política. Bueno, a mí no me sorprende demasiado porque tenemos en nuestro microsistema político, en nuestra fauna política, algunos personajes que son adictos a la bronca y que hacen de cualquier tema una razón más para ir contra el gobierno, para ir contra Pedro Sánchez o para ir contra los líderes de la oposición que tengan enfrente. Yo creo que uno de esos personajes es Isabel Díaz Ayuso, que no desperdicia la ocasión de meterse en una buena pelea con independencia de cuál sea la razón. A mí me llama la atención 2 cosas en las declaraciones que acabamos de escuchar. Por un lado, la absoluta falta de empatía hacia las víctimas, tanto por parte de Isabel Díaz Ayuso como por parte del alcalde de Madrid. Ni un comentario, ni siquiera una nota a pie de página, ni un gesto de solidaridad, como si estas mujeres que han tenido la valentía de denunciar hechos horrorosos y gravísimos, presuntos delitos muy graves, ni una palabra de ánimo, ni de apoyo, ni de consuelo para las víctimas. Y después me llama también la atención la capacidad para que empiecen hablando de Julio Iglesias, empiecen hablando de lo gran artista que es, de que no le van a retirar los honores y acaben hablando de Pedro Sánchez. O sea, no deja de sorprenderme la capacidad que tienen, especialmente Isabel Díaz Ayuso, para sea el tema que sea, al final todo acaba siempre en Pedro Sánchez.